Nunca me había sentido tan rechazada por mi propia familia. Era finales de diciembre, y Madrid se vestía de luces mientras yo, encerrada en mi pequeño piso de Malasaña, me armaba de valor para hacer esa llamada. Llevaba 3 años viviendo, sola, desde que conseguí el trabajo en la editorial, y aunque no era la relación más cercana, siempre volvía a casa por Nochevieja. Era tradición, o eso pensaba. Marqué el número de mi madre con dedos temblorosos. Tras unos tonos, su voz resonó al otro lado, cálida al principio, como siempre. Le pregunté sobre los preparativos, sobre la cena, sobre si la tía Carmela llevaría su famoso roscón como todos los años. Pero cuando mencioné mi llegada, algo cambió. El silencio se instaló por unos segundos que parecieron eternos. No. «Vengas para Nochevieja», dijo con un tono que nunca le había escuchado. Frío, cortante, como si mi presencia fuera una amenaza para la armonía familiar que tanto se esforzaba en mantener en las reuniones. Me quedé paralizada, con el teléfono, temblando en mi mano, sin entender qué había hecho para merecer tal rechazo. ¿Perdona? Fue lo único que atiné a decir, pensando que quizás había entendido mal. Lo que has oído, Elena. Este año es complicado. Mejor que no vengas. Antes de que pudiera protestar, escuché movimiento al otro lado. Alguien le quitaba el teléfono. A mi madre. Era la voz de Sofía, mi hermana menor. «Haremos como que no existes», añadió con un desdén que me golpeó como una bofetada. «Es mejor para todos». Las palabras se clavaron más profundo de lo que esperaba. No era solo rechazo, era como si quisieran borrarme, como si mi existencia fuera un inconveniente. No discutí, no dije nada, porque en el fondo sabía que esto no iba sobre mí. Era sobre algo más, algo no dicho. Colgué sin despedirme. Me quedé mirando el teléfono durante lo que parecieron horas. Podría haber llorado, pero las lágrimas no salían. Era como si una parte de mí ya supiera que esto iba a pasar tarde o temprano. La tensión entre Sofía y yo siempre había estado ahí, creciendo en silencio como mala hierba. Desde pequeñas, desde que papá nos dejó y mamá empezó a trabajar, doble turno en el hospital. Yo, la mayor, la responsable, ella, la pequeña, la protegida. Esa noche no dormí. El ruido de la Gran Vía llegaba amortiguado hasta mi ventana, mientras yo daba vueltas en la cama, repasando cada momento, cada gesto, cada palabra de los últimos meses, buscando pistas de lo que había provocado este rechazo tan explícito. ¿Sería por Javier, el novio de mi hermana? La última vez que los vi juntos, en la boda de mi prima Lucía, noté algo extraño en cómo me miraba él. O quizás eran imaginaciones mías. Al amanecer tomé una decisión. No iría a casa. No, físicamente al menos. No les daría la satisfacción de verme rogando por un sitio en la mesa familiar. En vez de eso, pasaría Nochevieja a mi manera, sola, pero no triste, digna. Llamé a Martina, mi mejor amiga desde la universidad, pero ya tenía planes con su novio en Tenerife. Pablo, mi compañero de la editorial, estaba con su familia en Valencia. Incluso pensé en aceptar la invitación, de última hora para una fiesta en casa de unos conocidos, pero la idea de estar rodeada de extraños celebrando me resultaba aún más desoladora. Así que decidí que mi Nochevieja sería diferente, una celebración personal, una forma de decirme a mí misma que no necesitaba su aprobación para ser feliz. Compré una botella de cava, preparé una cena elaborada solo para mí y saqué del armario ese vestido rojo de seda que había comprado meses atrás para una presentación de libros y que nunca había tenido ocasión de estrenar. Mientras la ciudad se preparaba para recibir el año nuevo, yo me preparaba para algo distinto, el comienzo de mi independencia emocional. Ya no sería la Elena que esperaba migajas de atención familiar. A partir de ahora, yo marcaría mis propias reglas. La Nochevieja llegó con el típico bullicio madrileño.
Desde mi balcón podía ver las calles abarrotadas de gente con sus bolsas de uvas, dirigiéndose a la Puerta del Sol o a fiestas privadas. Yo había pasado la tarde cocinando para mí misma, gambas al ajillo, tortilla de patatas y un poco de jamón ibérico que me había regalado un autor en la última presentación. Pequeños lujos que normalmente reservaba para ocasiones especiales. A las 10 ya estaba completamente arreglada, con el vestido rojo que se ajustaba perfectamente a mi cuerpo, el pelo recogido en un moño suelto y los labios pintados del mismo tono que el vestido. Me miré al espejo y por primera vez en mucho tiempo me gustó lo que vi. No era la Elena rechazada por su familia, sino una mujer fuerte, independiente. Puse música, serví una copa de cava y me senté en mi pequeño sofá junto a la ventana. Las luces de la ciudad centelleaban como estrellas caídas. Tomé mi móvil y me hice una foto, solo una, sin poses forzadas, sin filtros. Yo, mi vestido rojo, mi copa, mi sonrisa genuina. La miré durante unos segundos y, sin pensarlo demasiado, la subí a Instagram. Sin caption, solo un pequeño corazón rojo. No iba dirigida a nadie en particular. O quizás sí. Lo que no esperaba era que Javier, el prometido de mi hermana, la viera. Él estaba en esa reunión familiar, a la que yo no había sido invitada, rodeado de risas, brindis y las 12 uvas de la suerte. Pero cuando esa imagen apareció en su teléfono, algo cambió. Más tarde me enteraría de todos los detalles, pero en ese momento, sola en mi piso, ajena a todo, simplemente disfrutaba de mi pequeño acto de rebeldía. Después de las campanadas, apagué el móvil. No quería ver las historias de otros celebrando, ni recibir mensajes automáticos de «Feliz año». Quería estar presente conmigo misma. Me serví otra copa, puse una película antigua de Almodóvar y me quedé dormida en el sofá, con la ciudad todavía festejando a todo volumen. A la mañana siguiente, el día 1 de enero, me desperté con la boca seca y un ligero dolor de cabeza. El vestido rojo estaba arrugado y tenía una pequeña mancha de cava en el dobladillo. Me duché, preparé un café fuerte y finalmente encendí el móvil, esperando la habitual avalancha de felicitaciones genéricas. Lo que no esperaba era encontrar 7 llamadas perdidas de mi prima Lola, 4 de mi tía Pilar y un mensaje de voz de mi madre que simplemente decía: «Llámame cuando puedas». No había enfado en su voz, sino algo más inquietante: preocupación. Llamé primero a Lola, la más joven de mis primas y la única con quien mantenía cierta complicidad, a pesar de la distancia. Descolgó al primer tono. «¿Qué narices has hecho?», fueron sus primeras palabras, entre susurros. «¿De qué hablas?», pregunté, genuinamente confundida. «Tu foto, la del vestido rojo». Javier no dejaba de mirarla anoche durante la cena. Sentí un escalofrío. «¿Y qué? Es solo una foto, Lola». Sofía le pilló mirándola. Le quitó el móvil de las manos y cuando vio que eras tú... Dios, Elena, nunca la había visto así. Mi corazón empezó a latir más rápido mientras Lola me relataba la escena. Sofía furiosa, gritando en medio del salón. Javier, en lugar de disculparse, mirándola fijamente antes de soltar: «¿Por qué nunca me dijiste que era tu hermana?». Resultó que Sofía había borrado toda evidencia de mi existencia cuando comenzó a salir con Javier hacía 2 años. Eliminó fotos familiares donde yo aparecía. Nunca mencionó que tenía una hermana mayor. Me excluyó de cada relato sobre su infancia. Y él, que me había visto una vez brevemente en aquella boda de mi prima pero nunca supo quién era yo, había estado guardando mi imagen en su memoria todo este tiempo. Lo dejó allí mismo, Elena, delante de todos. Dijo que no podía estar con alguien que le había mentido sobre algo tan fundamental. Y lo peor es que miró a tía Carmen y le dijo: «Siempre me pareció raro que nunca hablara de su hermana, pero ahora entiendo por qué». Me quedé sin palabras. La satisfacción inicial se transformó en una mezcla confusa de emociones.
No había sido mi intención causar este caos, o tal vez una pequeña parte de mí sí lo había deseado, inconscientemente. ¿Y mi madre? ¿Qué dijo ella? Pregunté, temiendo la respuesta. Nada. Se quedó callada toda la noche, pero esta mañana ha estado llamando a todo el mundo preguntando si han hablado contigo. Después de colgar con Lola, me quedé sentada en la cocina, con el café ya frío, procesando todo. La foto no era más que una imagen de mí siendo yo misma, sin pretensiones. Pero había destapado años de inseguridades, mentiras y silencios, familiares. Una simple imagen había sido suficiente para desmoronar el castillo de naipes que mi hermana había construido. No sabía si sentirme culpable o liberada. No había hecho nada malo, técnicamente, pero ahora todo había explotado, y de alguna manera yo había encendido la mecha sin siquiera proponérmelo. Esa tarde, mientras el resto de Madrid dormía la resaca de Año Nuevo, yo estaba más despierta que nunca, esperando una llamada que sabía que tarde o temprano llegaría. La confrontación era inevitable. Años de tensiones no resueltas, de celos silenciosos, de palabras no dichas. Todo eso no podía seguir enterrado. Era hora de afrontar los fantasmas familiares que habían estado acechando en las sombras durante demasiado tiempo. El día 2 de enero amaneció gris en Madrid, como si el cielo mismo reflejara la tensión que flotaba en el aire. No había vuelto a llamar a mi madre ni había respondido a los mensajes de mis tías. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que estaba ocurriendo. Me sentía como en el ojo de un huracán, en una calma tensa que precedía a algo mucho mayor. Había pasado la noche anterior, revisando viejos álbumes de fotos que guardaba en una caja bajo la cama. Fotos de Sofía y yo de pequeñas, en la playa de la Concha durante aquellas vacaciones en San Sebastián, o vestidas de flamencas en la feria de abril cuando vivíamos en Sevilla. Éramos inseparables entonces. ¿En qué momento todo cambió? ¿Cuándo empezó ella a verme como una amenaza en lugar de como una aliada? El timbre del móvil interrumpió mis pensamientos. Era un número que no tenía guardado, pero que reconocí al instante. Mi tía Dolores, la hermana pequeña de mi madre, con quien apenas hablaba 2 veces al año. Elena, cariño. Su voz sonaba apagada, casi en un susurro. Nada que ver con su habitual tono alegre y parlanchín. ¿Cómo estás? Estoy bien, tía. ¿Ha pasado algo? Pregunté, sabiendo perfectamente que algo había ocurrido. Hubo un silencio al otro lado. Podía imaginarla alejándose de donde estuviera el resto de la familia para hablar conmigo con más privacidad. Tu madre está destrozada, Elena. No por la ruptura de tu hermana, sino porque ha salido todo a la luz. ¿A qué te refieres con todo? Otro silencio. Luego, un suspiro profundo. Sofía ha estado ocultando cosas, sobre Javier, sobre ella misma y sobre ti. Poco a poco, como piezas de un rompecabezas que van encajando, mi tía me contó lo que había sucedido después de la fatídica cena de Nochevieja. Resultó que Javier no solo había terminado con Sofía por haberle ocultado mi existencia, sino que durante la discusión habían salido a la luz otros secretos mucho más profundos. Al parecer, Sofía llevaba años diciéndole cosas sobre ti a tu madre, inventando historias. ¿Qué tipo de historias? Mi voz sonaba extrañamente calmada, considerando cómo me estaba revolviendo por dentro. Le dijo a tu madre que tú hablabas mal de ella con tus amigos, que te avergonzabas de vuestra familia, que te habías burlado de sus problemas económicos. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Nunca, jamás, había dicho semejantes cosas. Al contrario, siempre había estado orgullosa de cómo mi madre había sacado adelante a 2 hijas ella sola, trabajando turnos interminables en el hospital. Eso es completamente falso, tía. Lo sé, cariño. Creo que todos lo sabemos ahora. Javier lo destapó todo. Parece que Sofía le había contado que eras una especie de persona horrible, que había abandonado a la familia por egoísmo.
Cuando vio tu foto y notó lo impactado que estaba, perdió los nervios y empezó a decir cosas que no tenían sentido. Javier se dio cuenta de que algo no cuadraba y empezó a hacer preguntas delante de todos. Fue bastante duro. Mientras mi tía seguía hablando, sentí una mezcla extraña de emociones. Por un lado, una rabia sorda hacia mi hermana por haber manipulado a toda la familia en mi contra. Por otro, una profunda tristeza al darme cuenta de cuánto dolor debía estar cargando ella para llegar a ese punto. La familia está dividida, Elena. Algunos defienden a Sofía. Dicen que necesita ayuda, no juicio. Otros están indignados por cómo te ha tratado todos estos años. No respondí. ¿Qué podía decir? Me sentía expuesta, vulnerable, como si de repente todos pudieran ver dentro de mí. Pero también sentía un extraño alivio. La verdad, por dolorosa que fuera, estaba por fin saliendo a la luz. ¿Y mi madre? ¿Qué dice ella? Mi tía tardó en responder. Está confundida, avergonzada. Creo que se siente culpable por haberte alejado basándose en mentiras. No ha salido de su habitación desde ayer. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana durante lo que parecieron horas. La ciudad seguía su ritmo implacable bajo un cielo plomizo, ajena al drama que se desarrollaba en una familia cualquiera. Pensé en llamar a mi madre, pero algo me detuvo. No era orgullo. Era la certeza de que este no era un problema que pudiera resolverse con una simple llamada telefónica. Esa tarde recibí más mensajes. De primos, de amigos de la familia, incluso de antiguos compañeros de colegio que seguían en contacto con Sofía. Todos querían saber mi versión. Todos sentían curiosidad por el escándalo. Decidí no responder a ninguno. Me mantuve en silencio, no por cobardía, sino porque necesitaba procesar todo lo que estaba sucediendo. Me preguntaba si debía sentir satisfacción al ver cómo las mentiras de mi hermana se derrumbaban, pero lo único que sentía era un profundo cansancio emocional. No había vencedores en esta historia, solo personas heridas intentando encontrar su camino. Al caer la noche, cuando el cielo de Madrid finalmente se despejó revelando un manto de estrellas, recibí un último mensaje. Era de un número desconocido, pero supe inmediatamente quién era. Lo siento. No sabía quién eras realmente. J. Javier. El catalizador involuntario de todo este caos. No le respondí. No era a él a quien debía explicaciones, ni él a mí. Éramos simplemente dos personas atrapadas en una red de mentiras que no habíamos tejido. Apagué el móvil y me serví una copa de vino. Intuía que muy pronto tendría que enfrentarme a mi familia cara a cara. Y cuando ese momento llegara, necesitaría toda mi fuerza. Porque esto no era solo sobre una foto o una ruptura. Era sobre años de silencios, de inseguridades, de heridas, familiares que nunca se habían cerrado correctamente, y yo que siempre había sido la que se mantenía al margen, la que evitaba los conflictos, tendría que estar en el centro de la tormenta. Pero esta vez no me escondería. Esta vez, por doloroso que fuera, afrontaría la verdad. Porque ya no era la Elena que podían borrar de las fotos familiares. Era una mujer que había aprendido a mantenerse en pie por sí misma, incluso cuando todos a su alrededor parecían desmoronarse. 3 días después del incidente de Nochevieja, estaba yo sumergida en el trabajo, intentando que los manuscritos pendientes ocuparan mi mente lo suficiente como para no pensar en mi familia. La editorial había reabierto tras las fiestas y me había ofrecido voluntaria para revisar los textos más urgentes. Cualquier cosa con tal de mantenerme ocupada. Esa tarde de enero era especialmente fría en Madrid. Una de esas tardes en que el viento del Guadarrama parece colarse por cada rendija, helando hasta los huesos. Había encendido la calefacción al máximo y me había preparado un té rojo que sostenía entre las manos,
mientras repasaba las galeradas de una novela histórica ambientada en la Sevilla del siglo XVI. El sonido del timbre me sobresaltó. Eran casi las 8, y no esperaba visitas. Por un momento pensé que sería algún repartidor confundido, pero el timbre volvió a sonar, esta vez con más insistencia. Me acerqué a la mirilla y lo que vi al otro lado me dejó paralizada. Mi madre, con el pelo despeinado por el viento, un abrigo mal abotonado y la mirada perdida. Abrí la puerta despacio, sin saber qué esperar. Ella me miró durante un segundo que pareció eterno. Luego, para mi absoluto asombro, se dejó caer de rodillas en el umbral de mi apartamento. «Mamá, ¿qué haces?», exclamé, agachándome para intentar levantarla. «Por favor, levántate». Pero ella se resistió, agarrándose a mis manos con una desesperación que nunca le había visto. Su rostro estaba pálido. El maquillaje corrido formaba surcos negros bajo sus ojos. Parecía una versión fantasmal de la mujer fuerte que me había criado. «Por favor», susurró con voz quebrada. «Por favor, habla con tu hermana. No come. No habla. Se ha encerrado en su habitación desde hace 2 días y no responde a nadie». Me quedé helada, más por la escena que por el frío que entraba del rellano. Esta mujer que una vez me había dicho que pretendería que yo no existía, ahora me suplicaba de rodillas que salvara a su otra hija. Debería haberme sentido poderosa, vindicada. En cambio, solo sentí un vacío inmenso. ¿Dónde estaba esta desesperación cuando yo la necesité? «Levántate, mamá, por favor», dije finalmente, ayudándola a incorporarse. Su cuerpo parecía más liviano de lo que recordaba, como si los últimos días la hubieran consumido físicamente. La conduje hasta mi sofá, donde se desplomó, cubriéndose el rostro con las manos. Le ofrecí un té, que aceptó mecánicamente. Sus manos temblaban tanto que tuve que ayudarla a sostener la taza. No dije nada. Me limité a sentarme frente a ella, esperando. A veces el silencio es la mejor manera de hacer hablar a alguien. Y funcionó. Entre sollozos entrecortados, mi madre comenzó a vaciar todo lo que llevaba dentro. Me contó cómo Sofía siempre se había sentido a mi sombra, cómo desde pequeña había desarrollado una extraña mezcla de admiración y resentimiento hacia mí. Cómo, cuando yo me marché a Madrid para estudiar, ella pareció respirar aliviada, solo para luego comenzar a tejer una red de pequeñas mentiras sobre mí. Al principio eran cosas insignificantes, explicó mi madre, evitando mirarme a los ojos. Comentarios sobre que tú menospreciabas nuestra vida en el pueblo, que te avergonzabas de nosotras. Yo no la creía del todo, pero a veces, cuando pasaban semanas sin que llamaras. Trabajaba 2 turnos para pagarme la carrera, mamá. Interrumpí, sintiendo cómo la rabia dormida despertaba en mi interior. Y cada vez que llamaba, Sofía encontraba alguna excusa para que no pudiera hablar contigo a solas. Mi madre asintió, y vi en sus ojos el reconocimiento de una verdad que siempre había estado ahí, pero que había elegido ignorar. Lo sé. Ahora lo sé. Pero fue tan gradual, Elena, tan sutil. Para cuando quise darme cuenta, la imagen que tenía de ti estaba completamente distorsionada. Y luego llegó Javier. Me contó cómo Sofía había conocido a Javier en una boda de unos amigos comunes. Cómo desde el principio pareció obsesionada con mantenerlo alejado de cualquier evento familiar donde yo pudiera estar presente. Cómo había eliminado sistemáticamente toda prueba de mi existencia en la casa. Fotos, cartas, incluso libros que yo le había regalado. Nunca entendí por qué lo hacía, pero tampoco la cuestioné lo suficiente, admitió mi madre, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Supongo que era más fácil seguirle la corriente que enfrentarme a lo que estaba pasando realmente. Mientras la escuchaba, miraba por la ventana hacia las luces de Madrid que comenzaban a encenderse en 1900. El anochecer. No sentía la satisfacción que quizás debería haber sentido al escuchar estas confesiones. Solo sentía una profunda tristeza por todos los años perdidos, por todas las conversaciones que nunca tuvimos, por todos los malentendidos que se habían enquistado hasta convertirse en heridas supurantes.
¿Y ahora qué quieres de mí? Pregunté finalmente, volviendo a mirarla. Que hables con ella. Que la ayudes. Solo te escuchará a ti. ¿Por qué habría de escucharme ahora? Lleva años construyendo una narrativa donde yo soy la villana de su historia. Mi madre me miró con una intensidad que hacía tiempo no veía en ella, porque tú eres la única que puede mostrarle que hay vida después de que todo se derrumbe. Tú ya pasaste por eso, Elena. Cuando te fuiste de casa, cuando tuviste que reinventarte sola en la ciudad. Ella nunca ha tenido que ser fuerte. Siempre ha tenido a alguien que la sostuviera. Me quedé callada procesando sus palabras. Tenía razón, aunque me doliera admitirlo. Yo había aprendido a sobrevivir sola, a construirme una vida lejos de la toxicidad familiar. Sofía nunca había tenido que enfrentarse a sí misma. Lo pensaré, dije finalmente. No era un sí, pero tampoco un no. Era lo único que podía ofrecer en ese momento. Al día siguiente tomé el primer AVE hacia Valencia. Durante las 2 horas de viaje, mirando el paisaje que pasaba veloz por la ventanilla, intenté preparar mentalmente lo que diría al ver a Sofía, pero todas las frases ensayadas, todos los discursos cuidadosamente elaborados, se evaporaron en cuanto puse un pie en la casa familiar. La casa estaba silenciosa. Los adornos navideños aún colgaban de las paredes como testigos mudos de la celebración interrumpida. El árbol, con sus luces apagadas, parecía un centinela olvidado en una esquina del salón. Mi madre me recibió en la puerta con un abrazo tenso, casi temeroso, como si yo fuera una bomba a punto de estallar. «Está arriba», me dijo en voz baja. «No ha salido de su habitación desde que... bueno, desde aquella noche». Subí las escaleras, despacio, cada peldaño un recuerdo de mi infancia. El crujido de la madera bajo mis pies me devolvió por un momento a cuando Sofía y yo, de pequeñas, subíamos a hurtadillas para no despertar a mamá, después de habernos quedado hasta tarde, viendo películas de terror. Hubo un tiempo en que éramos inseparables, cómplices. ¿Cuándo exactamente empezó a verme como una rival en lugar de como una aliada? Me detuve frente a su puerta. La misma puerta de madera blanca con aquella pegatina descolorida de los planetas que ella había pegado con 13 años, en su fase de adolescente alternativa. Respiré hondo y llamé suavemente con los nudillos. No hubo respuesta. «Sofía, soy yo, Elena». Silencio. Luego, muy despacio, escuché pasos acercándose a la puerta. La cerradura giró y la puerta se entreabrió apenas lo suficiente para que pudiera ver un ojo enrojecido, una mejilla pálida, un mechón de pelo castaño despeinado. «¿Qué quieres?» Su voz sonaba ronca, como si llevara días sin usarla. «Hablar. Contigo. ¿Puedo pasar?» Durante un momento pensé que me cerraría la puerta en las narices, pero finalmente se apartó, dejándome entrar en su habitación. El contraste con mi último recuerdo de ese espacio era impactante. La cama deshecha, ropa tirada por el suelo, persianas bajadas creando una penumbra enfermiza. Y en medio de todo, mi hermana, irreconocible en su dolor. Me senté en el borde de la cama, sin saber muy bien por dónde empezar. Ella permaneció de pie, abrazándose a sí misma como si tuviera frío a pesar de los 25 grados que hacía en la habitación. «¿Por qué él te eligió a ti?» Su pregunta me golpeó como una bofetada inesperada. No había acusación en su voz, solo una desesperación genuina que me desarmó. No me eligió a mí, Sofía. Simplemente descubrió que le habías mentido. Podría haberlo perdonado. Podría haber entendido por qué lo hice. En cambio, no dejaba de mirar tu foto como hipnotizado. No respondí inmediatamente. ¿Qué podía decir? No conocía a Javier. No sabía qué había pasado realmente por su cabeza en aquel momento. Y tampoco era lo importante. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté finalmente. ¿Por qué borrarme de tu vida de esa manera? ¿Por qué mentir sobre mí? ¿Durante años? Sofía se dejó caer en la silla frente a su escritorio, hundiendo el rostro entre las manos,
Cuando por fin habló, su voz parecía venir de muy lejos. Porque siempre has sido tú, Elena, siempre tú, la inteligente, la independiente, la fuerte. Papá se fue, pero te tenía a ti. Mamá trabajaba turnos dobles, pero te tenía a ti. Cuando te fuiste a Madrid, fue como si toda la luz se hubiera ido contigo. Sus palabras me dejaron sin aliento. Nunca, ni en mis peores momentos de soledad en la capital, me había sentido la elegida o la especial. Al contrario, siempre me había sentido como la que sobraba, la que tenía que abrirse camino sola porque no había lugar para mí en el núcleo familiar que formaban mi madre y Sofía. Eso no es cierto, dije en voz baja. Cuando me fui, fue porque sentía que no había espacio para mí aquí. Tú y mamá teníais una relación especial. Yo siempre fui la responsable, la que tenía que ser fuerte porque no había otra opción. Nunca me sentí la favorita. Sofía levantó la mirada y vi en sus ojos un destello de sorpresa, como si nunca hubiera considerado esa posibilidad. ¿Cómo puedes decir eso? Mamá siempre hablaba de ti con orgullo. Elena ha conseguido una beca. Elena ha encontrado trabajo en una editorial. Elena esto, Elena lo otro. Sí, pero nunca fue Elena, te echo de menos, o Elena, te necesito. Era como si mi valor estuviera únicamente en lo que lograba, no en quién era. Nos quedamos en silencio, mirándonos, la una a la otra como si nos viéramos por primera vez. De repente, todas las capas de resentimiento, envidia y malentendidos parecían haberse desprendido, dejando solo a dos mujeres heridas, intentando entenderse. Poco a poco, Sofía comenzó a hablar. Me contó cómo, tras mi partida, había comenzado a construir una imagen distorsionada de mí, cómo cada logro mío que llegaba a sus oídos era como una puñalada a su autoestima, cómo, cuando conoció a Javier, sintió por primera vez que tenía algo valioso que yo no tenía. Era más fácil borrarte que competir contigo, admitió finalmente. Y cuando lo vi mirando tu foto, fue como si mi peor pesadilla se hiciera realidad, como si ni siquiera tuviera que estar presente para que me quitaras lo que más quería. Yo nunca quise quitarte nada, Sofía. Ni siquiera sabía que existía Javier hasta hace unos meses. Lo sé, ahora lo sé. Pero el miedo no es racional, ¿verdad? En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No era rabia ni resentimiento. Era una comprensión profunda del dolor que había detrás de las acciones de mi hermana. Un dolor que, en cierto modo, yo también conocía, porque ambas habíamos crecido sintiéndonos insuficientes, aunque por razones distintas. Sin pensarlo, me acerqué a ella y la abracé. Al principio se quedó rígida, como si no recordara cómo responder a ese gesto. Luego, despacio, sentí cómo se relajaba entre mis brazos y comenzaba a llorar. No era un llanto histérico, sino un sollozo silencioso, profundo, que parecía venir de un lugar muy antiguo dentro de ella. Esa noche, mientras mi madre dormía por fin después de días de insomnio, Sofía y yo nos quedamos hablando en su habitación, no como hermanas enfrentadas, sino como lo que realmente éramos. Dos mujeres que habían sido criadas para competir por un amor que debería haber sido dado libremente a ambas. Han pasado casi 3 meses desde aquella conversación en la habitación de Sofía. La primavera ha llegado a Madrid con su explosión de colores y ese aroma a promesa que siempre trae consigo. Desde mi balcón, mientras disfruto del primer café de la mañana, veo a las parejas pasear por el Retiro, a los turistas fotografiar cada rincón de la ciudad como si quisieran llevarse un pedazo de su luz. La historia de la foto de Nochevieja ya no circula entre los conocidos. Los chismes tienen fecha de caducidad y otros dramas han ocupado su lugar en las conversaciones familiares. Pero lo que provocó aquella imagen sigue reverberando en nuestras vidas, como las ondas que se forman en un estanque cuando tiras una piedra. Mi madre me llama ahora con más frecuencia. Su tono es diferente, más suave.
como si temiera que cada palabra pudiera romper el frágil equilibrio que hemos construido. A veces me pregunta por mi trabajo, por mis amigos, por si he conocido a alguien especial. Otras veces simplemente me cuenta cosas cotidianas, que el olivo del patio ha dado más aceitunas que nunca, que ha empezado clases de yoga en el centro cultural, que está pensando en pintar la cocina de azul. Conversaciones normales, las que siempre debimos tener. Con Sofía la relación es más complicada. Hablamos ocasionalmente, más por mensajes que por llamadas. Hace unas semanas me envió una foto de un atardecer en la playa de la Malvarrosa. Con un escueto mensaje, me recordó a ti. No elaboró más, ni yo pregunté. Pero entendí el gesto como lo que era. Un pequeño puente tendido sobre el abismo que nos había separado durante años. No ha vuelto a ver a Javier. Él intentó contactar conmigo un par de veces después de la ruptura, pero nunca respondí. No por lealtad a Sofía, sino porque intuía que lo que él buscaba en mí no era realmente yo, sino la idea que se había formado a partir de una foto, de una ausencia, de un misterio. Y yo ya no quiero ser el personaje de la historia de nadie, más que de la mía propia. Esta mañana he recibido un correo de la editorial. Me han ofrecido dirigir una nueva colección de narrativa escrita por mujeres. Es un ascenso importante, uno que lleva mi nombre, y no el de la hija mayor de Carmen o la hermana de Sofía. Es un reconocimiento a mi trabajo, a mis decisiones, a mi camino. Lo primero que hice fue llamar a mi madre para contárselo. Hubo un tiempo en que habría dudado, temiendo que la noticia pudiera ser recibida con frialdad, o, peor aún, que pudiera ser usada como un arma contra mí. Pero esos tiempos han quedado atrás. Mi madre se alegró genuinamente. Me dijo que estaba orgullosa de mí, y me preguntó si podría venir a Madrid para celebrarlo juntas. Después, le escribí a Sofía. Su respuesta tardó en llegar, pero cuando lo hizo, fue sincera. Te lo mereces. Siempre has sido buena con las palabras. No era efusiva, pero tampoco había resentimiento en sus palabras. Era un reconocimiento honesto, el tipo de reconocimiento que solo puede dar alguien que está aprendiendo a verse a sí misma con más claridad. A veces pienso en cómo una simple fotografía desencadenó todo esto. Una imagen que capturó un momento de autenticidad, de aceptación propia. No era una foto para provocar, para herir, para vengarme. Era solo yo, siendo yo misma sin disculpas. Y eso fue suficiente para desmoronar años de mentiras, de silencios, de medias verdades. Este mediodía he quedado para comer con Martina, mi amiga de la universidad. Hace tiempo que no nos vemos, ocupadas ambas con nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestras relaciones. Me ha pedido que le cuente todo sobre el drama familiar, como ella lo llama. Pero no sé si quiero hablar de eso. No porque quiera ocultarlo, sino porque ya no me define. Ya no soy la chica rechazada por su familia, la hermana invisible, la hija a la que se le pide que no venga a casa por Nochevieja. Ahora soy simplemente Elena. Una mujer que ha aprendido que ser vista, realmente vista, a veces requiere el valor de mostrarse tal cual es, sin filtros, sin pretensiones. Una mujer que ya no necesita la aprobación de nadie para saber que tiene derecho a ocupar su espacio en el mundo. Mi relación con mi familia no es perfecta, ni siquiera se acerca. Hay heridas que tardarán años en cicatrizar completamente, si es que alguna vez lo hacen. Hay conversaciones pendientes, verdades que aún duelen demasiado para ser pronunciadas en voz alta. Pero al menos ahora hay honestidad. Y eso es más de lo que tuvimos durante mucho tiempo. Anoche, mientras repasaba algunos manuscritos para la nueva colección, encontré una frase que me hizo detenerme. A veces, el acto más revolucionario es simplemente existir sin disculparte por ello. Cerré el libro y me quedé mirando por la ventana, hacia el Madrid nocturno que palpitaba bajo un cielo estrellado. Pensé en cómo, durante años, me había disculpado silenciosamente por existir, por destacar, por ser quien soy.
cómo había intentado hacerme pequeña para no incomodar, para no despertar envidias, para no romper el frágil equilibrio familiar. Esa época ha terminado. No volveré a desaparecer. No volveré a permitir que nadie me borre, me silencie, me convierta en un fantasma. La foto de Nochevieja no fue solo un momento capturado en el tiempo, fue un espejo. Me mostró quién era sin ellos, y les mostró a ellos a quién habían intentado enterrar. Ahora guardo esa foto en mi mesita de noche. No como un trofeo de una batalla ganada, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que siempre fui suficiente, exactamente como era. De mí, que nunca necesité su permiso para brillar. Y de que, a veces, el camino hacia la reconciliación comienza con el acto más simple y a la vez más difícil, el de mostrarse plenamente, sin miedo, sin vergüenza, sin disculpas. Ya no me escondo. Si ellos deciden mirar hacia otro lado otra vez, será su pérdida, porque esta vez no desapareceré.